Ahí sí, Buenas noches con todos. Bueno, sepan disculpar un poquito el atraso. Recién salgo de mi trabajo, entonces es el motivo por el cual, bueno, pero vamos a cumplir con la clase del día de hoy. Y el tema a tratar es embarazo múltiple. Es un tema muy actualmente de mucha importancia por lo que implica el embarazo múltiple, por los riesgos, por las complicaciones, tanto para el feto como para la mujer gestante. Eh, el embarazo múltiple como tal ha tenido un repunte últimamente dado a que existe, ¿no es cierto? Las personas tienden a acudir más a las clínicas de fertilidad debido a que la mujer, como ha cambiado su rol en la sociedad, ¿sí? Ha diferido un poquito, ¿no es cierto?, el asunto de su embarazo como tal o su maternidad. El embarazo múltiple, como tal, es el desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos, ¿sí? Y como les dije anteriormente o al inicio de esta charla, ha incrementado mucho en los últimos 20 a 30 años, debido al progreso de las técnicas de fertilización asistida y el aumento de la edad materna, que eso está en relación con el nuevo rol que actualmente ocupa la mujer en la sociedad. La incidencia se da 1 en cada 80 a 100 embarazos, es decir, que hablamos de un 1% en términos generales. ¿Qué complicaciones o por qué se considera un embarazo de alto riesgo? Porque está asociado con prematurez, malformaciones congénitas, muerte fetal intraútero, complicaciones únicas del embarazo gemelar, que ya vamos a tratar y abordar cada una a lo largo de esta charla, trastornos hipertensivos, diabetes mellitus gestacional, anemia, hemorragia preparto y posparto y también muerte materna. Vamos a definir qué es un embarazo múltiple. Como habíamos mencionado, es la presencia de más de un feto en la cavidad uterina. Un embarazo gemelar es la presencia de dos fetos en la cavidad uterina. El triple, como su nombre muy bien lo dice ahí, embarazo de tres fetos o presencia de tres fetos en la cavidad uterina. Embarazo múltiple de alto orden, más de tres fetos en la cavidad uterina. Monocorial, es decir, que presenta una sola placenta. Bicorial, dos placentas independientes. Monoamniótico, cuando los fetos comparten un mismo saco amniótico. Biamniótico, cuando existen dos cavidades amnióticas diferentes. Y monocigótico, cuando proviene de un solo óvulo fecundado. Y bicigótico o disigótico, cuando provienen de dos óvulos fecundados. Es decir, que los gemelos disigotos o bicigotos no provienen, ¿no es cierto?, de la fecundación de dos espermatozoides al mismo ovocito, sino que esto se denomina como polispermia, y esto pues realmente no es compatible con la vida, ¿no? Dentro de las causas de los embarazos múltiples decíamos que los embarazos múltiples espontáneos se representan en alrededor del 1 al 2% en todos los embarazos, realmente es bajo, ¿sí? Pero si se utiliza inductores de la ovulación, como el caso del clomifeno, sobre todo que es muy promulgado en el asunto de reproducción asistida, se incrementa el riesgo de un embarazo múltiple en un 30 a un 35% como tal. ¿Sí? Aquí vamos a ver, con respecto a la reproducción asistida, algunas recomendaciones, ¿no? Las principales causas, como habíamos mencionado, del incremento del embarazo múltiple y particularmente del alto riesgo, son debido a los inductores de ovulación, así como a las técnicas de reproducción asistida, incluyendo la fertilización in vitro, y hasta el 24% por fertilización in vitro dan resultados exitosos con respecto a los embarazos múltiples, ¿no? Esto es una evidencia tipo 3, ¿no es cierto?, categoría E. Y el riesgo de gestación múltiple asociado a estos procesos puede ser tan alto como el 25%, es realmente considerable. Una complicación inesperada en las técnicas de reproducción asistida puede provocar, ¿no es cierto?, una alta incidencia de gemelos monocoriales, y algunos estudios han reportado la incidencia de monocorialidad que van desde el 1 al 5% asociada a técnicas de reproducción asistida por inductores de la ovulación.
¿Sí? Entonces, miren, los inductores de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida, ¿sí? El avance que ha habido dentro de las mismas, ¿no es cierto? Ha venido a incrementar drásticamente la incidencia de embarazos múltiples, ¿no? Inclusive, pues, les contaré que actualmente en el hospital donde laboro, que es el Hospital de Seguro de Riobamba, tenemos cuatrillizos, ¿sí? Derivados o sea, de una fertilización in vitro como tal. A la paciente se le implantó los 4 huevos cigoto y los 4 pues continuaron con su, con su evolución normal de un embarazo. La paciente ahorita está embarazada, está hospitalizada, se encuentra prácticamente 22 semanas, todavía esto está cuesta arriba, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias del embarazo múltiple? Mire, se asocia obviamente con un mayor riesgo por la integridad tanto de la madre como del producto o del recién nacido. Dentro de las principales complicaciones podemos hablar de la mortalidad materna, que el riesgo es 2.5 veces mayor que un embarazo único. El riesgo de presentar preeclampsia es 9 veces mayor en un gemelar, perdón, 3 veces mayor en el gemelar y en los triples es 9 veces mayor. La hospitalización puede presentarse por preeclampsia, parto pretermino, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de la placenta normicerta, pielonefritis y hemorragia postparto. Esto se presenta 6 veces mayor que un embarazo único. El parto prematuro, miren, es alta la incidencia o el riesgo es del 50%, ¿sí? Y el 10% puede ocurrir antes de las 32 semanas, ¿sí? El costo de hospitalización, obviamente, sí, va a incrementar, ¿no? El caso que les había contado así de manera muy breve, de esta paciente de embarazo de los cuatrillizos, ella probablemente no podrá irse a la casa hasta que se termine el embarazo como tal, porque es un embarazo de altísimo riesgo. Y miren, en un promedio, ¿no? Dice ahí que es del 40% mayor en el caso de costos con respecto a hospitalización, ¿sí? Entonces, tomar muy en cuenta esto, el costo que representan los embarazos múltiples. Miren, los embarazos múltiples están asociados, sí, con mayor riesgo con respecto a la integridad de la madre y del recién nacido, como habíamos mencionado. Tienen un riesgo mayor de abortos, anemia, trastornos hipertensivos, hemorragia, cesárea y complicaciones postparto. Y también la sintomatología que suelen presentar en las primeras semanas puede ser muy severa en el caso de náuseas, vómitos, y aquí pues la paciente puede también presentar un cuadro de hiperemesis gravídica como tal. El riesgo de preeclampsia en un embarazo gemelar es 3 veces mayor que un embarazo único, y si tenemos ya un embarazo triple es 9 veces mayor. ¿Sí? El riesgo de parto pretérmino que habíamos mencionado, que es mayor al 50%, ¿sí? Y menos de 32 semanas, pues corresponde al 10%. La mayor incidencia de parto pretérmino en embarazos múltiples se asocia con un riesgo de mortalidad neonatal y morbilidad a largo plazo. Obviamente que podría inclusive estar asociada con discapacidad en el desarrollo neurológico y enfermedad pulmonar crónica, esto en relación con la prematuridad y la edad gestacional en la cual se termina el embarazo, dado a que puede hacer un síndrome de membrana por la falta de surfactante pulmonar, y esto trae pues, consecuencias a futuro, ¿no? La prematuridad representa, miren, el 65% de muertes neonatales en nacimientos múltiples, en comparación con el 43% de nacimientos únicos. Es decir, es un dato bastante interesante o bastante importante de tomar en consideración. Y miren, debido a la prematuridad y al riesgo de hemorragia interventricular que se produce en los pacientes prematuros o en los recién nacidos prematuros, existe el riesgo de parálisis cerebral que puede ser 17 veces más frecuente en embarazos triples y 4 veces más frecuente en embarazos gemelares. Por eso hay que tomarle muy en cuenta el manejo que deben recibir estos pacientes y los cuidados como tal. Un factor, dice, de confusión para determinar si la gestación múltiple se asocia o no con secuelas, es la presencia de restricción de crecimiento intrauterino, ya que se presenta en el 50 al 60% de embarazos triples y cuádruples, perdón.
¿sí? Entonces, otra de las complicaciones que puede presentar el embarazo gemelar o el embarazo múltiple, mejor dicho, es restricción de crecimiento intrauterino. Y la restricción de crecimiento intrauterino pues trae consigo pues factores como oligohidratos, trae consigo también alteración en las pruebas de bienestar fetal, como una de esas pues es el perfil físico, el Doppler, ¿no es cierto? Que eso pues bueno, de aquí el día jueves vamos a tratar más a fondo estos temas como tal. La morbilidad materna, obviamente, si decimos que nosotros estamos diseñados como tal para venir de uno en uno, ¿sí? Imagínense si tenemos un embarazo ya en triple, ¿sí? O tenemos cuádruple, pues obviamente estamos poniendo la vida de la mujer en riesgo, ¿sí? Y un riesgo bastante elevado que inclusive podría terminar con la muerte materna, ¿sí? Y eso es lo que estamos luchando actualmente en el país. Las mujeres con embarazos múltiples tienen casi 6 veces más posibilidades de ser hospitalizadas por complicaciones que habíamos mencionado, ¿sí? En las diapositivas anteriores. ¿Cómo se clasifican los embarazos gemelares? Bueno, los embarazos múltiples hablamos de, según su cigosidad, corionicidad y anemicidad, ¿sí? De acuerdo a aquello, va a tener la clasificación. Y pueden ser monocigotos que se presentan del 25 al 30% de todos los embarazos gemelares y se origina por la división de un huevo fecundado, ¿sí? La división puede dar origen, o mejor dicho, se dividen los monocigóticos en bicoriales biamióticos, que representa el 20 al 25%, monocoriales biamióticos del 70 al 75%, y los monocoriales monoamióticos del 1 al 2%, y también tenemos aquí los siameses que se presentan en menos del 1%. De aquí tenemos a los disigóticos que se presentan del 70 al 75% en todos los embarazos gemelares y se origina, ¿no es cierto?, de una ovulación doble. Entonces aquí están involucrados los instructores de la ovulación como tal. Miren, todos son bicoriales biamióticos. Miren, aquí tenemos, ¿no?, la corionicidad, ¿sí? Hablábamos de bicoriales biamióticos cuando tenemos la fecundación de 2 óvulos y 2 espermatozoides completamente distintos. Bicorial biamiótico que ocurre en la división en el primer a tercer día. Monocorial biamiótico cuando ocurre la división en el cuarto octavo día y monocorial monoamiótico cuando la división del huevo fecundado se produce en el noveno a terciavo día. Siameses cuando la división se produce luego del terciavo día. El diagnóstico, bueno, de la corionicidad es fundamental para establecer el pronóstico y el manejo del embarazo gemelar como tal. Debe ser diagnosticada la cronicidad en el primer trimestre. Se habla de la ecografía de 11 a 13 semanas con 6 días, en donde se va a realizar el screening ecográfico del primer trimestre para detectar si existe un riesgo elevado de esa paciente como tal, para que presente o que nos haga sospechar en una trisomía 13, 18 o 21. Entonces, aquí vamos a valorar el hueso nasal, vamos a valorar la translucencia nucal, el ductus venoso, ¿sí? Vamos también a ver la morfología de los hemisferios cerebrales. Aquí es sumamente importante valorar la presencia del denominado signo de la mariposa, en donde prácticamente visualizamos los dos hemisferios cerebrales que están simétricos, ¿no? Y que no existan pues, otros signos como el del limón, que nos podría hacer sospechar en la presencia de mielomeningocele, ¿no? ¿Ya? En el caso de los bicoriales, los vasos sanguíneos de cada feto no están unidos entre sí, por lo tanto son placentas completamente distintas, ¿sí? Están en bolsas distintas, e inclusive los productos pueden ser de diferente sexo, ¿sí? No se van a parecer. Los monocoriales, en cambio, comparten vascularización y en ellos sí existen conexiones. Y esto va a dar lugar a complicaciones como el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante.
¿Por qué es importante la corionicidad? Mire, el riesgo de malformación mayor en un embarazo único es del 1%. En un embarazo monocorial es del 3% y en los bicoriales del 1%. La muerte fetal entre la semana 14 y 24 en un embarazo único es del 0.4%, mientras que en los monocoriales es del 10% y en los bicoriales del 2%. En la mortalidad perinatal en un embarazo único es del 0.8%, mientras que en los monocoriales es del 5% y en los bicoriales es del 2%. El parto entre la semana 24 a 32, es decir, un parto prematuro, en un embarazo único es del 1%, mientras que en los monocoriales es del 10% y en los bicoriales 5%. ¿Sí? El riesgo de una restricción de crecimiento fetal o intrauterino es del 3% en un embarazo único y en los monocoriales es del 30% y en los bicoriales del 20%. La presencia de un óbito fetal sobreviviente, es decir, que tengamos, ¿no es cierto?, un feto, ¿no es cierto?, es decir, que tengamos un producto vivo y el otro orbitado, Póngale ese es punto prácticamente sería es dentro del, de los parámetros normales. es del Y 30%, ¿no es cierto?, en monocoriales y en los bicoriales desde el 5%. La morfología neurológica en hombres únicos del 1% y en monocoriales del 30% y en los bicoriales desde el 3%. Miren, estos son los signos ecográficos más importantes a detectar en la ecografía de 11 a 13 semanas con respecto a determinar la corionicidad. Cuando tenemos bicoriales, aquí tenemos el signo de lambda, que corresponde a la extensión del tejido placentario del corion específicamente, ¿sí? En la base de la membrana intergemelar, como ustedes pueden observar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos el signo de lambda, el gráfico del lado izquierdo de sus pantallas, ¿sí? Que prácticamente es una extensión del tejido placentario. Entonces, aquí tenemos un embarazo bicorial biamniótico. En el caso de los monocoriales, tenemos el signo de la T, en donde existe la unión de lámios generado de un embrión monocorial biomiotico, es decir, que tenemos una sola placenta y tenemos dos bolsas, ¿sí? La sensibilidad, ¿sí?, y la especificidad de estos signos es ecográficamente a las 14 semanas desde el 100% en el caso del signo del lambda y del 99.8% en el signo de la T, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Una de las cosas sumamente importantes es la determinación de la corionicidad como tal dentro de la ecografía desde las 11 a las 13 semanas con 6 días. Dentro de las complicaciones del embarazo múltiple, podemos hablar de complicaciones maternas, síndrome hipertensivo del embarazo, edema pulmonar agudo, anemia, placenta previa, hemorragia posparto, desprendimiento de una placenta normoinserta, basa previa, que son causas de hemorragia o de sangrado del primer trimestre, hiperemesis gravídica, hígado graso agudo, ¿sí? O inclusive también podría complicarse con una colestasis intrahepática, ¿no? Miren, las complicaciones fetales, hablábamos de restricción del crecimiento fetal, restricción de crecimiento selectivo, es decir, que uno de los dos productos es mucho más pequeño, discordantes, es decir, los gemelos discordantes, muerte in útero de un gemelo, síndrome de transfusión feto-fetal, secuencia de anemia policitemia, transfusión feto-fetal aguda, secuencias de perfusión arterial reversa, secuelas neurológicas, malformación discordante, gemelos fusionados, mortalidad perinatal aumentada y complicaciones pues propias de los monocoriales, como el caso del síndrome de transfusión feto-fetal, que no hemos mencionado, y la secuencia de anemia policitemia, ¿sí? Con respecto a la malformación de discordantes, les voy a contar un caso que igual lo tuvimos en el hospital de Riobamba, del seguro, en donde la paciente acude para realizarse su eco
de detalle anatómico, tenía un embarazo de 22 semanas y ya en la ecografía mencionaba dentro de la anamnesis que le realizaron la consulta externa, que en su ecografía de 11 a 13 semanas, con 6, ya había alguna sospecha de que presentaba uno de los productos higromaquístico. Entonces, al realizar la ecografía, un producto estaba bien, su detalle anatómico dentro de lo normal, y el peso acorde a la edad gestacional que menciona la paciente. El otro producto, en cambio, presentaba ectopia cordis, presentaba eh, gastrosquisis y también presentaba onfalocele, es decir, que presentaba una malformación completa de la pared torácica y la pared abdominal, ¿sí? Y con los datos y hallazgos que teníamos ecográficamente nos daba para pensar en una pentalogía de Cantrell. Esta paciente ya fue derivada, ¿sí?, a la unidad de alto riesgo obstétrico del Hospital Carlos Andrade Marín, ¿sí?, para que sea manejada por eso y por ellos y también sea planificada la terminación del embarazo, dado que en el caso de que los dos productos lleguen a finalizar el embarazo, pues tendrá que un producto ser inmediatamente sometido a una cirugía reparadora en el caso de que sobreviva, claro está. El otro riesgo, la otra posibilidad es que el producto que está mal formado llegue a morir, ¿sí? Y aquí tenemos un problema grave porque eh, el bebé, ¿no es cierto? El producto ovitado es es productor de émbolos y también produce coagulación intravascular diseminada. El manejo de este embarazo ya con uno de los dos productos ovitados merece anticoagulación con enoxaparina o enoxaparina, ¿sí? Dependiendo, pues obviamente se le podría calcular con kilogramo de peso, ¿sí? Alrededor de 40 a 60, digamos, QD diariamente hasta finalizar el embarazo y debería ser suspendida 12 horas antes de la cesárea planificada y el reiniciar, pues obviamente como protocolo, ¿sí? 12 horas después como tal. Sí, miren, aquí tenemos un esquema, como habíamos mencionado, de los signos lambda y el signo de la T. En el bicorial, ¿sí? Tenemos ahí los disigóticos, ¿sí? Y los monocigóticos, que en la división temprana. Placenta independiente, vascularización separada, en el caso de los bicoriales. Los monocoriales, pues, tienen una división tardía, una placenta compartida y tienen una vascularización conectada. ¿Sí? Como aquí habíamos indicado, ¿sí? Riesgo de discordancia, ¿sí? Discordancia, síndrome de transfusión feto-fetal, malformaciones y también inclusive secuelas neurológicas como tal. El embarazo o el parto pretérmino, pues está asociado, está ligado con los embarazos gemelares como tal, o los embarazos múltiples. Sí, y es una de las complicaciones más frecuentes, y es por eso que tenemos que tener claro algunos parámetros, ¿no? La cervicometría, ¿sí?, es mandatoria en la ecografía que se realice a los embarazos múltiples, gemelares, serán embarazos triples, ¿no es cierto? Independientemente de la cantidad de productos que estén adentro, debe existir el reporte de una cervicometría. El límite o el corte, el punto de corte es de 25 minutos. Menos de eso, hablamos de un cervix corto, ¿sí? Y la paciente deberá ser hospitalizada, ser tratada con progesterona como un cervix corto, dependiendo obviamente la medida. Si tenemos una medida alrededor de 20-23, pues bueno, se podría manejar como un cervix corto, pero tomar en consideración que esto ocurre del 30 al 50% en el caso de los gemelos y en los embarazos múltiples, es decir, con más de dos productos, tenemos un cervix corto, ¿sí?, en el 100% de casos, ¿sí? Se debe realizar un manejo, ¿no es cierto?, de estos pacientes con corticoides, tocolisis, ¿sí?, y también con betamiméticos. El 50% de los partos son menores a 37 semanas y 10% podría, pues, llegar o podría ocurrirse el nacimiento antes de las 32 semanas como tal.
Miren, entonces, como les decía, es sumamente importante la determinación de la medición de la longitud cervical transvaginal para determinar si existe o no un acortamiento de, como predictor de parto pretérmino. Esto es una recomendación B. La medición de la fibronectina fetal es capaz de predecir el riesgo de parto prematuro, recomendación C, si es que se dispone, pero bueno, a nivel de nuestro país lo que disponemos es básicamente la cervicometría. Sí, el uso de cerclaje de rutina no disminuye el parto pretérmino. Esto debemos tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Recuerden que el principal factor de riesgo para el parto pretérmino es el antecedente de que en el embarazo anterior esa paciente tuvo un parto pretérmino como tal. Si tenemos esa paciente, un embarazo gemelar, que tuvo un parto pretérmino y que tiene una cervicometría inferior a 25 milímetros, es necesario considerar, ¿sí? Considerar el uso de un cerclaje como tal, ¿sí? El uso de progesterona no disminuye el riesgo de parto prematuro en embarazos gemelares y esto es una recomendación tipo A. Es decir, podríamos mantener el reposo, o sea, la suma de estas cosas, ¿no? Del cerclaje, el reposo, la hospitalización y la progesterona podría mejorar el pronóstico de la paciente. Pero como ustedes ven, de manera independiente, no va a mejorar en sí o la cantidad de semanas que, se puede llegar. ¿Cuáles son las complicaciones propias de los embarazos monocoriales? Bueno, hablamos del síndrome de transfusión feto-fetal. Mire, esto se trata de un desorden hemodinámico severo que lleva a cambios adaptativos importantes, ¿no es cierto?, que se asocian principalmente con cambios en la diuresis fetal, ¿sí?, y que lleva a diferentes cantidades de líquido amniótico y el tamaño de las vejigas. Mire, en un momento determinado la transfusión, ¿no es cierto?, crónica, puede desequilibrar y transformar a uno de los dos fetos en donante y en el otro en receptor. Por lo general, como ustedes pueden observar en el gráfico de la parte izquierda de sus pantallas, el donador es mucho más pequeño, ¿sí? Y el gemelo receptor entonces es mucho más grande. Miren las características del receptor. Está en hipervolemia, ¿sí? Que compensa con poliuria, es decir, que está orinando en mayor cantidad y puede cursar también con polidranos. Miren, hay un aumento del tamaño auricular, ¿sí? Y también con los factores natriuréticos, ¿sí? Inclusive este bebé puede hacer una insuficiencia cardíaca como tal y está representado por un hidros fetal y podría terminar en un óbito fetal. Miren qué cerves. Mientras que el donante puede tener oliguria, ¿sí? Va a tener hipovolemia mantenida y puede causar redistribución de flujos. Y al producir una redistribución de flujos, para tratar de conservar los órganos diana, cerebro, corazón, riñón, disminuye la falla renal y puede provocar alteraciones hormonales, inclusive la muerte fetal, ¿sí? Del 5 al 20% de los embarazos monocoreales puede presentar el síndrome de transfusión feto-fetal y la mortalidad sin tratamiento es del 80%. Y del 55 al 80% se presenta a las 28 semanas, es decir, que no dura mucho. Miren, y es altísima, es del 100% antes de la semana 26. Ocurre por la presencia de anastomosis arteriovenosas placentarias, que esto se va a presentar en el 100% de embarazos monocoreales. Por eso ahí radica la importancia de determinar en el primer trimestre la corionicidad, ¿sí? Solo en algunos casos se puede producir un desbalance circulatorio que convierte un feto, como habíamos mencionado, en dador y el otro en receptor, ¿sí? Y las características que ya habíamos mencionado anteriormente. Dentro de las características ecográficas del síndrome de transfusión feto-fetal, tenemos visualizar una sola placenta, ¿sí? Gemelos del mismo sexo, sacos amnióticos de distinto tamaño, pesos discordantes en un 15 a 20%, diferencias significativas en lo que respecta al líquido amniótico en cada saco, por eso ahí radica la importancia de solicitar la valoración del líquido amniótico en la ecografía de embarazos gemelares, diferencias en el tamaño del cordón umbilical,
diferencias en la hemoglobina de más de 5 gramos sobre decilitro, presencia de hidroxetal en uno o ambos fetos, ¿sí? Y la visualización de anastomosis en Doppler color, ¿sí? La determinación de anemia fetal se hace gracias al máximo pico sistólico, ¿sí? De la arteria cerebral media, y esto se hace mediante ecografía, ¿sí? Entonces, con esos datos se introduce en una calculadora de un programa que se llama Fetal Test, ¿sí? Y se calculan los múltiplos de la mediana. De esa manera se sabe si existe o no anemia fetal, sumado el resto de datos o hallazgos ecográficos que habíamos mencionado. Como ustedes notarán, ¿no es cierto? Existe una alta posibilidad que los embarazos monocoriales, monoamnióticos, ¿sí? Con síndrome de transfusión feto-fetal, pues el 100% pueden llegar a evitarse. Cuando se detecta, ¿no es cierto?, se diagnostica el síndrome de transfusión feto-fetal, lo que se busca es hacer una cirugía intraútero o una cauterización, ¿no es cierto?, selectiva de vasos sanguíneos o de las anastomosis arteriovenosas que existen en la placenta. Esto, pues, por lo general, involucra también riesgo. ¿Riesgo de qué? De amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Riesgo de corioamnionitis, ¿sí? Y eso hay que explicar a la paciente, ¿sí? Recuerdo un caso durante mi formación en el Hospital Carlos Andrade Marín, en donde igual se le diagnosticó un síndrome de transfusión feto-fetal y teníamos el caso de un feto donador y un feto dador. Un feto donador y un feto receptor, perdón. Actualmente en el país no existe un profesional que realice cirugía intraútero. Entonces se tuvo que gestionar mediante el doctor Santiago Chávez, que es perinatólogo del Hospital Carlos Andrade Marín, y un profesional, sí, un materno-fetal, experto en lo que respecta a cirugía intraútero. Se trajo un doctor de Colombia, ¿sí? Entonces se hizo la cauterización, la embolización, cauterización, mejor dicho, de los vasos, como tal, de las anastomosis. El procedimiento no duró más allá de unos 30 minutos. La paciente pasó a recuperación sin ningún tipo de complicaciones, fue hospitalizada pasó hospitalizada alrededor de unos 3 a 4 días, con exámenes dentro de los rangos normales, sin actividad uterina, ¿sí? Y fue dada de alta, sin modificaciones en la cervicometría también. Pero lamentablemente, a la semana después del procedimiento, la paciente ingresó con un cuadro de corioamnionitis. Entonces, esto también se debe tomar en consideración y decirles a las pacientes, ¿sí? Cuando tenemos un caso de estos. Miren, en el caso de la ecografía antenatal, para hablar, ¿no es cierto?, de un oligoramos, podemos hacerlo, ¿no es cierto?, cuando tenemos un bolsillo mayor menor a 2 centímetros y en el feto donante, y polidramios, ¿no es cierto?, cuando el bolsillo mayor es mayor a 8 centímetros en el receptor, ¿sí? Oligo en el donante y en el receptor, pues poli, ¿no? ¿Sí? También te puede haber una disminución o ausencia de la visualización de la vejiga del feto donante, ¿sí? Y también en la ecografía de 11 a 14 semanas permite identificar, ¿no es cierto?, la presencia o mayor riesgo de un síndrome de transfusión feto-fetal como tal. Y la mortalidad, ¿no es cierto?, perinatal representa del 100% en embarazos menos del 20% y en embarazos del 21 a 26% del 80%. Aquí tenemos la clasificación ecográfica de Quintero, en donde en la etapa 1 existe polihidramios y anhidramios entre el receptor donante respectivamente y las vejigas son visibles. En la etapa 2, ¿sí?, del síndrome de transfusión feto-fetal, la vejiga del gemelo donante no es visible, ¿sí?, en al menos 60 minutos de la observación. El Doppler fetal en ambos gemelos está dentro de los rangos normales. En la etapa 3, el Doppler está críticamente alterado en cualquiera de los dos gemelos de la arteria umbilical con un flujo ausente o reverso al final de la diástole. El ductus venoso, como el flujo reverso y la vena umbilical,
como el flujo pulsante. Miren, en la etapa 4 hay presencia de ascitis, derrame pleural o pericárdico, edema de cutáneo o hidros, ¿sí? Presente en uno o en ambos gemelos. Y en la etapa 4 existe ya muerte de uno o ambos gemelos. Es decir, aquí nos está dando la evolución, ¿sí?, del síndrome de transfusión feto-fetal como tal. Miren, tenemos aquí el manejo, ¿sí?, del síndrome de transfusión feto-fetal diagnosticado antes de las 26 semanas, ¿sí?, de acuerdo a la etapa de Quinteros. Si está en la etapa 1, una conducta expectante, control ecográfico semanal con flujometría Doppler, ¿sí? ¿Ya? Si está, miren, y si ya llegamos a la etapa 1 y 2 en la semana 34 a 35, ¿sí?, planificar la terminación del embarazo como tal. Si nos encontramos en la etapa 2, 3 y 4, fetoscopía láser selectiva entre la semana 15 y 25.6 semanas o la semana 26, como considerar drenaje debido a que sí, aquí existe una mayor cantidad de líquido. Entre estas semanas, entre la 15 y la semana 25.6 o 26, existe una mayor cantidad de líquido amniótico. Por eso se recomienda la fetoscopía. Claro está, dependiendo de la condición, ¿no es cierto?, de la flujometría Doppler como tal del feto. Sí, se hace un seguimiento semanal post-láser con ecografía, ¿no es cierto?, Doppler, para descartar, ¿sí?, una secuencia de anemia policitemia. ¿A qué edad se debería terminar el embarazo? Cuando tenemos estos casos, se debería terminar entre la semana 32, previa maduración pulmonar, ¿sí? Y además se podría hacer un esquema de neuroprotección utilizando sulfato de magnesio. De esta manera estamos dándole al producto armas necesarias para reducir los problemas, ¿no es cierto?, que aquejan a la prematuridad, como el síndrome de membrana hialina y también hemorragia periventricular. En la etapa 4, ¿sí?, si tenemos ya a la semana, antes de la semana 26 y el producto está en la etapa 4, se debe realizar una consejería debido a que el 10%, ¿sí?, el 10% de muertes se produce pues en los gemelos y el 20% que podrían avanzar, no podrían morirse, pero podrían presentar una secuela neurológica, ¿sí? Aquí la terminación del embarazo está dada o dependerá de el bienestar fetal. Obviamente, si ya tenemos un oligohidratos, tenemos una restricción de crecimiento intrauterino, tenemos una ausencia de diástole o un flujo inverso, pues habría que terminar el embarazo como tal. El síndrome de anemia policitemia es la discordancia severa de la concentración de hemoglobina entre ambos fetos debido a comunicaciones vasculares placentarias unidireccionales, ¿sí?, entre el asunto de arterias venas, ¿sí?, en vasos de pequeño calibre, sin discordancia del líquido amniótico, ¿sí? Puede ser secundario a una fotocoagulación láser por síndrome de transfusión feto-fetal, con lo que habíamos mencionado anteriormente. En el momento del diagnóstico, ¿sí?, los criterios antenatales, encontramos un pico sistólico de la arteria central o de la arteria cerebral media mayor a 1.5 milimoles o múltiplos mejor de la mediana del gemelo donante y menos de 1.0 de múltiplos de la mediana de los gemelos receptores, ¿sí? En los criterios postnatales, anemia crónica del gemelo dominante con una hemoglobina menor a 1 gramo sobre decilitro o poliglobúlico con un gemelo receptor con una hemoglobina mayor a 20 gramos sobre decilitro. Entonces aquí tenemos un síndrome de anemia policitemia, ¿sí? Recuerden que para determinar si existe anemia fetal se debe ver el máximo pico sistólico de la arteria cerebral media. El pronóstico por lo general es bueno, en los casos espontáneos se puede manejar de dos maneras, ¿no? O mejor dicho, de tres, ¿no? Expectante, con flujometría Doppler, con perfil biofísico, que puede ser, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de cómo se encuentra o el producto, puede ser semanal, puede ser cada 48 horas, ¿sí? Recuerden que las pruebas de bienestar fetal, sobre todo la flujometría Doppler, nos dan una seguridad de una semana. Puede ser cirugía láser, ¿sí?
También podemos hablar de transfusiones intrauterinas, ¿sí? Es preferible por vía intraperitoneal. Esto ya es en los casos ya severos realmente, ¿no? No existe evidencia que el manejo óptimo de esta patología, ¿no es cierto? Sobre todo hablando del embarazo gemelar afectado por el síndrome de transfusión feto-fetal, haya sido tratado con fotocoagulación láser, porque debe ser evaluado periódicamente con Doppler en ambos gemelos. ¿Para qué? Para buscar signos sugerentes de una secuencia de anemia policitemia como tal. El uso de transfusiones intravasculares fetales en un feto anémico no ha demostrado mejor pronóstico, ¿sí? Más bien podríamos presentar complicaciones, mire, un feto o el gemelo poliglobúlico debido a la transfusión excesiva de glóbulos rojos de manera, ¿no es cierto?, en un feto anémico. La fetoscopía láser selectiva no ha demostrado efectividad, ya que las comunicaciones vasculares en el síndrome, ¿no es cierto?, en el síndrome de anemia policitemia, son de calibre pequeño y no es posible identificarlos al momento del procedimiento y puede estar asociado con mayor dificultad de la clínica por la ausencia de discordancia de los del líquido amniótico, lo cual no ocurría en el síndrome de transfusión feto-fetal. Para serles sinceros, en el momento que yo veía que se realizaba el procedimiento en el caso de los fetos con síndrome de transfusión feto-fetal, en el Andrade Marín, eh, yo no identificaba, ¿no?, a simple vista la presencia de esas anastomosis como tal. Sin embargo, yo les digo, este doctor colombiano prácticamente lo hizo en 30 minutos, agarrado, entró, ¿no es cierto?, con su fetoscopio y realizó alrededor de unas 3 utilizaciones con láser y para de contar. Y realmente nosotros no alcanzábamos a distinguir estas anastomosis como tal. La restricción de crecimiento fetal selectivo se presenta en un gemelo con un peso estimado al percentil inferior a 10, ¿sí?, según la curva de edad gestacional, y que existe una discordancia de más del 25% entre ambos gemelos. Puede observarse, pero no es necesario para el diagnóstico como tal, ¿sí? ¿Cómo es la clasificación de la restricción de crecimiento fetal selectivo de acuerdo a los hallazgos Doppler? El tipo 1, pues con un Doppler de arteria umbilical normal; el 2, con un Doppler de la arteria umbilical con flujo ausente o reverso, ¿sí?, a fin de que la diástole persista; el tipo 3, con un Doppler arterial umbilical con flujo ausente o reverso, ¿sí?, o fin de la diástole intermitente. Entonces, de acuerdo, ¿sí?, a esta clasificación, pues se decidirá también la terminación del embarazo mínimo, como se debe manejar acá, en el caso de una restricción fetal selectiva, ¿sí? Primeramente, si tenemos las características del Doppler de la arteria umbilical, está en una etapa 1, conducta expectante, control semanal, bisemanal, dependiendo de lo que tengamos en la ecografía y el flujo Doppler. Se debe pensar en la terminación del embarazo en la semana 34-35, previo maduración pulmonar y también previo neuroprotección como tal, ¿sí? Esto, terminación del embarazo, debe ser planificada. Esto es algo muy importante. Si ya tenemos en la consulta externa estos casos, debemos hacerle el seguimiento como tal, ¿sí? Porque si no, la paciente se puede desviar, ¿sí?, dado que, bueno, muchas de las pacientes llegan, ¿no es cierto?, a la consulta y dicen, no, es que el doctor me dijo otra cosa, o fui a otro lado y me dijeron otra cosa, ¿no? Entonces, tomemos en consideración que el conocimiento es universal, ¿sí? Y los criterios como tal, como ustedes pueden ver, son universales. Existen diferentes guías, pero me parece que las que estábamos presentando son las más adecuadas, inclusive para nuestro medio como tal, ¿sí? En la etapa 2, si el seguimiento Doppler, ¿no es cierto?, tenemos que hacerlo 2 veces por semana, ¿sí? Y tenemos que hacer la interrupción según el Doppler fetal. La terminación del embarazo, ¿sí?, en estos casos se debería realizar entre la semana 28 y 30, más corticoides. El paciente debe estar hospitalizada, ¿sí?, recibir con mayor razón sulfato de magnesio, debe recibir con mayor razón el asunto de maduración pulmonar, ¿ya?
para reducir las complicaciones. En la etapa 3, el seguimiento es similar a la etapa 2, pero aquí también podríamos hacer una fotocoagulación láser destinada a mejorar la supervivencia del gemelo sano. Obviamente que esto ya se realiza en centros de especialidad como tal, y la terminación del embarazo semana 32 a 34 más corticoides como tal. Miren, la secuencia de perfusión arterial reversa es una situación extrema del síndrome de transfusión feto-fetal, en donde el flujo sanguíneo desde la arteria umbilical del gemelo, ¿sí? Bomba, ¿sí? Hacia la arteria umbilical del gemelo receptor o acárdico, ¿sí? En un sentido retrógrado. Aquí existen secuencias o comunicaciones arteriales que retornan la sangre del gemelo bomba, es decir, del gemelo acárdico que no tiene corazón, ¿sí? Por comunicaciones venosas. Como consecuencia, el feto receptor presenta alteraciones en las estructuras de la cabeza, del corazón e inclusive de las extremidades. La incidencia es del 1%, ¿sí? En gemelos monocigotos, y el 30 al 50% pueden presentar muertes del gemelo sano, considerado como prepulsor o bomba. Pueden presentar insuficiencia cardíaca, hidrosfetal, ¿sí? E inclusive, ¿no es cierto?, una persistencia o una hipertensión pulmonar severa, e inclusive puede llevar al aborto y al parto prematuro. Sospechar de una perfusión arterial reversa posterior a la muerte de un gemelo durante el primer trimestre de las gestaciones monocoreales, ¿sí? Entonces, miren, una vez más, volvemos a insistir en que la corionicidad o la terminación de la corionicidad es sumamente importante. Miren, ¿cómo sería el manejo? Tratamiento de elección es la coagulación vascular del feto acárdico. Si se produce entre la semana 16-18, ablación bipolar del cordón fetal acárdico para prácticamente cortar de raíz, ¿no es cierto?, el problema que serían prácticamente las comunicaciones arteriales y venosas que se producen entre los dos gemelos. Entre las 20 a 26 semanas de ablación bipolar del cordón o coagulación intrafetal, si es de 26 o más, coagulación intrafetal, el seguimiento debe ser con flujometría Doppler semanal. La interrupción del embarazo estará o dependerá, mejor dicho, del estado hemodinámico del feto. ¿Sí? Si tenemos o si logramos hacer, ¿no es cierto?, el tratamiento de la coagulación vascular del feto, ¿sí?, el Doppler y el crecimiento podría ser normal, e inclusive el embarazo podría terminarse entre la semana 35 a 37, ¿sí?, de preferencia. Cuando existe la muerte intrauterina de un cogemelo, ¿sí?, antes de la semana 20, no genera riesgo para el gemelo sobreviviente debido a que el feto o el producto muerto se podría reabsorber o se podría calcificar. Inclusive hablamos, la literatura puede mencionar de fetos papiráceos, ¿no? ¿Sí? Inclusive, pues, que no traían consecuencia. Si es después de las 20 semanas, se asocia con complicaciones y se explica esto por dos mecanismos. Hipotensión por pérdida de la resistencia vascular, tromboembolismo, ¿sí?, con un aumento del riesgo de coagulación intravascular diseminada. Por eso estas pacientes deben ser tratadas, ¿no es cierto?, con heparina de bajo peso molecular, ASA, es decir, ácido acetilsalicílico, y también el seguimiento debe realizarse con factores de la coagulación, fibrinógeno, ¿sí? Eh, ver cuál es el INR también, para ver que no exista, ¿no es cierto?, riesgo de una coagulación intravascular diseminada que ponga en riesgo, ¿sí?, la vida del producto y también por ende de la madre. Se recomienda la evaluación Doppler de la arteria cerebral media dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico, ya que se asocia, ¿sí?, el 12% con mortalidad del segundo gemelo, 18% de secuelas neurológicas y 63% de prematuridad. Aquí los controles van a ser mucho más frecuentes, ¿sí?, debido a los riesgos o complicaciones que acabamos de mencionar como tal. Todas estas forman parte de las complicaciones
de los embarazos monocoriales como les había mencionado, ¿sí? Realmente no existen estudios randomizados ni consensos que definan el mejor momento del parto de un embarazo, ¿sí? Sobre todo cuando están afectados por una de la muerte de los dos gemelos. Se ha demostrado en una serie de casos que la edad gestacional, ¿sí? De un embarazo de un gemelo sobreviviente fluctúa entre la semana 28 y 40, siendo determinante la decisión de la interrupción del embarazo, el estado hemodinámico del producto, ¿sí? También nos ha tocado estos casos de los embarazos gemelares, pero como dice acá en las diapositivas anteriores, eh, tuvimos un embarazo gemelar monocorial, eh, bicorial miamniótico, mejor dicho, y esto fue diagnosticado, o la primera ecografía se la realizó en la semana 9 de embarazo. La paciente regresó para su ecografía del screening ecográfico del primer trimestre y, oh sorpresa, solo había producto, el otro se perdió, ¿sí? Este, este producto sobreviviente, ¿no? Este feto sobreviviente, llegó sin problemas, llegó su embarazo y terminó a las 40 semanas por parto normal, sin ningún tipo de complicaciones, ¿no? ¿Sí? Miren, el seguimiento de los embarazos múltiples obviamente requiere un seguimiento constante, como decía. Ya vamos a ver, dependiendo de la cronicidad, cuántos controles y cuántas ecografías se recomiendan. El examen de sangre, sí, obviamente los exámenes de sangre deben ser similares a los que se pide en un embarazo único. Recuerden que ya en las guías de práctica médica, de práctica clínica, tenemos el de control prenatal y ahí nos dice qué examen pedir y a qué semana gestacional. Las ecografías, obviamente, la de la semana 11 a 14, que es fundamental, o 13-6, ¿sí? Como dicen otros autores, y también la de la semana 18 a la semana 24, que prácticamente es el de detalle anatómico para ver malformaciones estructurales como tal. Todo embarazo múltiple, ¿sí? Con patología, incluyendo el monocorial, debe ser derivado a tercer nivel, ¿sí? Inmediatamente que se diagnostique. Ojo, no se queden con esos embarazos gemelares, porque ustedes ven las complicaciones que pueden tener. Mientras más antes podamos diagnosticar esas complicaciones, mejor el pronóstico de los productos como tal. Si tenemos embarazos sin patología asociada, deben ser derivados a segundo nivel a partir de la semana 18, no más. Esto se le debe explicar a la paciente apenas sea captada. Miren, con respecto al control prenatal, el embarazo monocorial se recomienda al menos que sean 9. La ecografía, obviamente después de ser diagnosticada la cronicidad, que debería ser en la ecografía 11 a 13,6, se debería hacer una ecografía a la semana 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34 y 36 si llegamos a esa semana gestacional. Debe incluir cervicometría, debe incluir pruebas de bienestar fetal, ¿sí? Debe incluir la valoración también del líquido amniótico como tal, definitivamente. En el embarazo bicorial se recomienda al menos 6 controles y la ecografía, ¿sí? Incluida, ¿no es cierto? De las 11 a las 13,6, ecografía a las 20, 24, que coincide justo con la del detalle anatómico, 28, 32, 34 y 36. El embarazo triple, ¿sí? El seguimiento será definido por la corionicidad, con la que se diferencian, ¿no es cierto? Estos controles serán hasta la semana 34. Obviamente, por el asunto de la distensión, ¿sí? El asunto de si tenemos, el uno es, si son monocoriales, obviamente sabemos qué complicaciones pueden tener. Si tenemos bicoriales, o en este caso serían tricoriales, triamnióticos, pues obviamente el pronóstico de esos productos mejora ostensiblemente. El tamizaje de enfermedades cromosómicas es mandatorio, sea embarazo único o sea embarazo múltiple. Y la ecografía se hace, como habíamos ya venimos insistiendo en las diapositivas anteriores, en la semana 11 a 13,6. La sensibilidad del tamizaje para trisomía 21 en los gemelos en esta edad gestacional es del 87%. A esto debemos sumarle otros factores como la edad materna, ¿sí? Recuerden que más allá de 35 años se considera como mujeres dañosas.
Y marcadores bioquímicos como la beta-HCG libre y la PAPA, ¿sí? Que estos son marcadores en sangre. Si sumamos los tres, ¿sí? El tamizaje para trisomía del cromosoma 21 en gemelos viene a ser desde hasta el 93%. ¿Sí? ¿Cuándo interrumpir un embarazo gemelar no complicado? Bueno, miren, si se trata de un embarazo bicoreal biomiótico, tenemos que tomar en consideración los siguientes aspectos. Que el 60% de los embarazos nacen espontáneamente antes de las 37 semanas y que el riesgo de muerte inesperada es mayor a partir de la semana 38. Por lo tanto, si las condiciones se prestan, ¿sí? Si tenemos un líquido, un buen ILA, si tenemos un buen Doppler, ¿sí? Un buen perfil biofísico, y si los bebés vienen ganando peso de manera concordante, la interrupción del embarazo debe ser planificada a las 37 semanas. Si tenemos un monocoreal biemiótico, tenemos que tomar en consideración lo siguiente, que el 60% de estos embarazos nace espontáneamente antes de las 37 semanas y el riesgo también de muerte es inesperada, se produce antes de las 38 semanas por las complicaciones que habíamos mencionado. Se recomienda la maduración la terminación del embarazo antes de la semana 36 o a la semana 36. Si las condiciones, repito nuevamente, si las condiciones de los productos pues son adecuadas. ¿Previa a qué? Maduración pulmonar. Ojo, según las guías de manejo, la maduración se debe hacer desde la semana 24 hasta la semana 34 con 6 días. Ojo, muchas veces, sí, no las madura, pero se puede hacer una maduración tardía a la semana 36, ¿sí? Teniendo efectos muy adecuados, muy buenos. Existen estudios de la maduración tardía, ¿sí? Para reducir el riesgo de distrés respiratorio en pacientes o prematuros leves, como es en el caso de los embarazos o los productos de 36 semanas como tal. A ver, a ver. Entonces, mucho ojo, es determinante el manejo con flujometría Doppler, ¿sí? Miren, aquí vamos a ver un flujograma del manejo de un embarazo bicoreal miomótico, ¿no? Control obstétrico habitual, ecografías que habíamos mencionado, cervicometría, ¿sí? Y el ultrasonido mes a mes, ¿sí? Menos de 38 semanas, control del crecimiento, evaluación materna y evaluación fetal. Mucho ojo con esto. Seguimiento cada 2 a 3 semanas, ¿sí? Con evaluación fetal y control médico. ¿Por qué aquí vamos a hablar de la evaluación materna? Obviamente que el binomio es muy importante. Sí, si tenemos una paciente que va evolucionando bien, de manera adecuada, lo que suelen fijarse más es el asunto de las lumbalgias, porque esto suele aumentar, obviamente, por la distensión abdominal, ¿sí? Y no tenemos criterios como eh, para una preeclampsia que habíamos mencionado, ¿sí? Se podría esperar hasta la semana 37 que habíamos visto en la diapositiva anterior para la interrupción electiva, como dice acá, ¿sí? De la terminación del embarazo como tal. Recuerden, si existe distensión abdominal, existe mayor riesgo de hemorragia posparto y también de atonía, ¿sí? Lo cual pues terminaría, ¿sí? En una histerectomía obstétrica, ¿sí? Siempre y cuando las técnicas conservadoras, háblese de técnicas de Lynch, ¿no es cierto? ¿Sí? Como tal, ligaduras hipogástricas, ahora que está muy difundido esto, no funcione, pues se debería pensar ya en la histerectomía obstétrica para salvar la vida de la paciente. El manejo de un embarazo monocoreal biométrico igual, ¿sí? Si tenemos un monocoreal, el eco semana 12, 16, 18, 22 y luego cada 2 a 4 semanas. Si hablamos de un síndrome de transfusión feto-fetal, fetoscopía, ¿sí? Si hablamos de si aquí tenemos restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Selectivo. Si tenemos anomalías, si tenemos anomalías del líquido amniótico, es decir, oligohidramios, polihidramios o preeclampsia, ¿sí?
un síndrome de coagulación intravascular diseminada, se deberá, pues, interrumpir el embarazo. Si es un caso moderado, se debería interrumpir a la semana 34 y 35, siempre y cuando el bienestar fetal y el estado de la madre nos permita. Si tenemos un monocorial, se debe realizar evaluación obstétrica semanal y ultrasonido y valorar si nos permite el embarazo, o sea, si nos permite el producto y la madre, la interrupción del embarazo en la semana 36. Si no existen complicaciones, se debería hospitalizar, ¿sí? Con vitalidad, el control 2 o 3 veces diarias al día, se debería dar corticoides y valorar la interrupción del embarazo en la semana 32 a 34. En el caso de un embarazo triple, el 75% de estos embarazos nacen espontáneamente antes de la semana 35, ¿sí? Y el riesgo de muerte inesperada aumenta en la semana 36. Por lo tanto, si nos permite el estado fetal, el estado del bienestar fetal, si nos permite el estado materno, la interrupción debe ser en la semana 35, si podemos avanzar hasta esa edad, y previa maduración pulmonar. Miren, el momento ideal de la interrupción de un embarazo gemelar que no esté asociado a patologías, semana 37-38, siempre, ¿no? Siempre y cuando nos permita las condiciones tanto maternas como fetales. Las complicaciones del parto vaginal podría darse un desprendimiento de placenta no hemicerta, prolapso o compresión del cordón, cambio de presentación del segundo gemelo que se da en el 30%, ¿sí? Y suele ocurrir el parto gemelar a la semana 36, el triple en la semana 34, 33, 34 y los cuádruples entre la semana 30 y 35. Mientras mayor cantidad de productos, mayor posibilidad de una mayor posibilidad de que se termine el embarazo, ¿sí? Y mayor prematurez, ¿sí? La cesárea electiva se realizará cuando el primer gemelo esté en presentación no cefálica, ¿sí? Cesárea previa, ¿sí? Cuando los dos fetos estén con malformaciones y con una indicación de cesárea, háblese, por ejemplo, de hidrocefalia, ¿sí? O también por un hidrosfetal, ¿sí? Que vaya a obstruir el canal de parto, gemelos monoamnióticos, gemelos que que estén fusionados, es decir, los siameses, ¿sí? Ya, cuando existe una secuencia, ¿no es cierto? Cuando existe una secuencia de transfusión feto-fetal y también cuando hablamos de una secuencia perfusión arterio-reversa con un feto con una insuficiencia cardíaca, lo mejor es terminar por cesárea. Y si tenemos un embarazo múltiple con más de 2 fetos, pues la indicación es cesárea como tal. Vamos a presentar estos esquemas. Miren, el embarazo gemelar. Eco del primer trimestre, valoramos la cronicidad, 11 a 14, y tenemos que evaluar la discordancia, translucencia nucal, ductus venoso, descartar la muerte de uno o de ambos gemelos, si ambos están vivos, y tenemos una translucencia, una discordancia en la translucencia nucal mayor a 0.6 milímetros y el ductus venoso está alterado, se debe hacer un seguimiento cada 2 semanas. Se debe descartar el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿sí? Sobre todo si tenemos un volumen, una máxima columna, la columna mayor, ¿no es cierto? O el bolsillo mayor, el líquido amniótico es menor a, a 2 a 2 en un saco gestacional y en otro es mayor a 8, ¿sí? Y aquí tenemos que ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de un síndrome de transfusión feto-fetal, ¿sí? O si no tiene un síndrome de transfusión feto-fetal. Si tiene un síndrome de transfusión feto-fetal, descartarla, ¿sí? Hay que descartar, ¿sí? De un síndrome de secuencia anemia policitemia post-láser, ¿sí? Si tenemos, ¿no es cierto?, una translucencia nucal y un ductus venoso normal en ambos gemelos vivos, tenemos que ver cómo está el Doppler fetal, las vejigas, el líquido amniótico en cada control.
Se debe realizar una ecografía de 20 a 22 semanas en donde podríamos ya estarle realizando también el manejo del detalle anatómico. Si esto está normal, se hace un seguimiento Doppler, ¿sí? Cada 2 semanas. Y si no hay nada fuera de lo normal, el parto debería ser a la semana 37. Si tenemos un síndrome de anemia policitemia, pues ahí tendríamos que hacer el manejo como tal que habíamos mencionado anteriormente. Si tenemos una restricción de crecimiento fetal, sí, obviamente debemos valorar la hemodinamia, las pruebas de bienestar como están, para valorar o no la terminación del embarazo. ¿Sí? Si existe la muerte de un gemelo, el control debe ser cada 2 semanas, descartar, además, ¿sí? Se debería descartar la muerte del segundo gemelo, ¿sí? Y también se debería descartar la secuencia de perfusión arteriovenosa. Recuerden que aquí el feto muerto podría ser un feto acárdico, ¿sí? Y valorar el Doppler de la arteria cerebral media desde las 18 semanas, sobre todo para ver si no estamos frente a una anemia fetal como tal, ¿sí? En conclusión, podemos decir que los embarazos múltiples son considerados embarazos patológicos y asociados a múltiples complicaciones fetales y maternas que hemos mencionado a lo largo de esta charla. ¿Sí? El diagnóstico del embarazo de corionicidad ecográfica sí es muy importante y se las debe realizar entre la semana 11 a 14, ¿sí? En donde podemos ver los signos de lambda y o el signo de la T. No tenemos que olvidarnos de las complicaciones propias de los embarazos gemelares, como el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿sí? El síndrome, o mejor dicho, la secuencia de perfusión arteriovenosa, también, y también de el síndrome de la restricción de crecimiento intrauterino, transfusión feto-fetal aguda, ¿sí? Que, e inclusive también con los gemelos fusionados y los siameses como tal. Sí, la mayoría de complicaciones mencionadas están asociadas a gemelos monocoreales. En el caso del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿sí? Principalmente en los bicoreales y amnióticos como tal. Bien, así pues hemos terminado pues la charla de embarazos múltiples como tal. Es un tema bastante extenso, es un tema que tiene muchas aristas, bastante interesante, sí, y muy, muy apasionante realmente, ¿no? En el momento que estábamos realizando o preparando la charla, pues tuvimos que valorar varias guías, sí, y ya les digo, me parece, ¿no? A mí me parece, considero que estos serían uno de los parámetros más importantes y los puntos a tratar. Si existe alguna duda, alguna pregunta, por favor, estoy presto a responder. Les agradezco su presencia el día de hoy. El día jueves estaremos con pruebas de bienestar fetal, ¿sí? Que tengan una muy buena noche.